Entonces Dios mismo viene y hace lo que le hubiera tocado hacer a Israel, y lo hace en Jesucristo. Jehová Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Los versículos 25 y 26 de Romanos 3 declaran de manera muy compacta la obra de la cruz. Dios puso a Jesús como propiciación. Eso es una imagen sacrificial, ¿no? Hilasterión es la palabra, ¿no? Y hilasterión o propiciación es un lugar de gracia. Es un lugar donde Dios y su pueblo se encuentran en misericordia. Dentro de todo el proceso de culto, es gracia, es misericordia que haya un lugar de encuentro entre Dios y el pueblo. ¿Sí? En esta, referencia a la parte cúltica, ¿no? del templo judío. Entonces, cuando habla de propiciación, es un medio de encuentro, un lugar de encuentro. Y para comprender un poquito entre expiación y propiciación, para recordarlo con facilidad, tú propicias a una persona que esté enojada, ¿sí? Tratas de establecer paz con él, pero tú expías o borras un pecado. Expiación es borrar. Y dentro del pacto, del concepto del pacto, encontramos el plan de Dios ha sido que Israel sea el medio, que Israel sea la propiciación, digamos, para lidiar con el pecado, enfrentar el pecado. Entonces Dios le da a Israel un sistema de sacrificios, ¿sí? Y eso es lo que encontramos en Levítico, ¿no? Un sistema de sacrificios, no que esa sangre quite el pecado, sino que, como dicen Hebreos, el sacrificio más bien es una imagen anticipada, apunta hacia el sacrificio que Israel tenía que hacer. Israel tenía que dar la vida por el mundo. Por eso es Isaías 53, donde dice que el siervo sufriente cargó los pecados de todo el mundo. En un estudio más detallado de Isaías, en los capítulos del 40 al 55, nos damos cuenta de que Dios habla a Israel como que fuera una persona, pero es un pueblo. Había una vocación de Israel, ¿sí? De ser mártir, de dar la vida por el mundo. Y esto lo toman mucho los mártires en tiempo de los macabeos, ¿sí? Retomaban esa idea de que Israel tenía que tomar para sí, llevar el mal, la ira del mundo, y que de esa manera, es lo que se ve en los libros de los macabeos, no, Israel sería salvo y el mundo sería salvo. Israel, su vocación era ser el agente que tenía que dar la vida por el mundo, ¿no? Vean ustedes Isaías 53. Entonces, para Pablo, lo que el apóstol Pablo entiende es que Jesús, el verdadero israelita, el representante de los israelitas, se ofrece a sí mismo, ¿sí? Entonces Dios ofrece, opone a Jesús, ¿no? Lo pone como propiciación, lo ofrece como ese punto de encuentro, ¿ya? Para la gracia, la misericordia. Y esto funciona cuando Jesús representa a Israel. Porque cuando Jesús representa a Israel como Mesías, es como que si Israel estuviera representando al mundo y tratando con el pecado del mundo, como el Mesías ungido. Y en su resurrección, que es lo que dice el capítulo 1 de Romanos, Jesús es declarado Mesías, Hijo de Dios, con poder en la resurrección. Entonces,
es en la resurrección que Jesús, esto es en el capítulo 1, versículo 4 de Romanos, donde Jesús es resucitado y por lo tanto marcado como Mesías, porque la promesa desde Ezequiel 37 es de que cómo sabían que había terminado el exilio para Israel, cuando Dios los saque de la sepultura y le dé el Espíritu Santo, y les infunde el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, esto se cumple en Jesús. Entonces, Jesús viene desde el lado humano representando a Israel, pero también representa la fidelidad del Padre al pacto, porque es el Padre, dice, que lo pone como propiciación, ¿no? En 2 Samuel 7 dice, esta es una gran promesa para el pueblo de Israel. 2 Samuel 7, voy a leer varias porciones. En el 12 le dice a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa. Bueno, sabemos que un nivel de esto es Salomón, pero también es Jesús, porque aquí dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Está hablando de pueblo de Dios dentro del concepto de pacto. Mi misericordia no se apartará, etc. Seguimos leyendo en el capítulo 7 y dice, en el versículo 22 en adelante, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses? Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Entonces, este es el concepto de pacto, de ser de Dios, ¿no? De pertenecerle a Él. Y esto ocurre, ¿no? Y Jesús es el Mesías, el representante, el que obra este plan de Dios que es fiel a su pueblo, que es fiel a esto. Entonces, esto nos va a ayudar a comprender después Romanos 5, donde vemos que en la cruz del Calvario Dios revela el amor de Dios. La cruz del Calvario es la expresión del amor de Dios, porque es Dios mismo en persona que viene a cumplir esto, ¿no? Recuerden que en Génesis 15, cuando el fuego pasa entre los animales, el que se compromete a cumplir el pacto es Dios. Entonces Dios mismo viene y hace lo que le hubiera tocado hacer a Israel, y lo hace en Jesucristo. Jehová Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. En Isaías, en estos capítulos, por ejemplo, del 50, 53 de Isaías, en Jeremías, en Lamentaciones, en la literatura exílica y posexílica, se muestra a Israel como el pueblo de Dios sufriente. Y también se dice que Israel es la luz del mundo. Esa es la vocación. Entonces la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz del Calvario es el clímax del plan de pacto de Dios. Jesús es la verdadera ofrenda, pero no es solo Jesús, es la ofrenda de Israel, ¿no? Entonces Dios muestra su justicia de que ha cumplido su pacto con Israel. Y en Jesús se ha entregado a Dios la verdadera ofrenda sacrificial del humano. Y Dios ha tratado con el pecado y el mal. Esto lo veremos más adelante. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Primeramente nos preguntamos tantas veces, ¿es Dios fiel? ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios de palabra? A mí me ha ayudado tanto leer Romanos, conocer el carácter de Dios y saber que Él es fiel a sus promesas. Y saber la magnitud de lo que implica ser de Él, pertenecerle completamente, sin resquicios, sin residuos, no darle las obras
sino todo lo que soy. Y ser parte de sus planes. Y sus planes son buenos. Te invito a ser parte del pueblo de Dios, a asumirlo con alegría y con esperanza.